Vamos allí a la epístola de San Pablo a Timoteo y estamos en la serie Instrucciones Pastorales. Instrucciones Pastorales. Ese es el título que tiene nuestra serie y la intención es que cada uno de nosotros como hijos de Dios y como iglesia conozcamos la responsabilidad que tienen quienes nos dirigen delante de Dios y para con la iglesia. Dijimos la semana pasada que los abusos que existen es debido al desconocimiento que como iglesia y como pueblo de Dios tenemos acerca de la palabra. Comentamos también que un pastor, aunque tiene una responsabilidad, ese pastor también es un hermano y un creyente que necesita, mis amados hermanos, necesita de la iglesia y la iglesia de él, y que ambos debemos cuidarnos. El pastor es una persona que lo que tiene es mayor responsabilidad, no mayores privilegios. ¿Verdad que no? ¿Cuántos piensan que un pastor tiene privilegios? Lo que tiene es una tremenda responsabilidad. Si uno entiende las cosas desde la perspectiva de Dios, comprenderá que el cristiano tiene, o el pastor, tiene una mayor responsabilidad. Pero no es más, ni es menos. Ni usted es menos por no ser pastor, o por no estar al frente quizás de una obra. Entonces la intención es advertir a la iglesia acerca de los tiempos en los que estábamos viviendo, mis amados hermanos, en los que estaban viviendo y en los que íbamos a vivir nosotros. Una advertencia contra ¿qué? Contra las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, contra las herejías, que hoy en el día de hoy siguen siendo las mismas, solo que tienen otro camuflaje, pero siguen teniendo la misma intención. Entonces venimos ahora, quedamos en el versículo 12, y yo quiero invitarle a que ahora en el capítulo 1 de la primera epístola, versículo 12 en adelante, y leemos lo que la palabra del Señor dice. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque ella es viva, es eficaz, Señor. Ella es la que cambia, ella es la que transforma. Ella es la que genera, Señor, que nos convirtamos en el hombre y la mujer que tú quieres, Señor. La que nos ayuda a vivir con sabiduría en medio de un mundo corrompido, Señor. En medio de una generación, Padre amado, que está lejos de ti, Señor. Por eso te pedimos en esta hora que podamos, en el nombre de Jesús, vivir de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tus planes. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a ver un testimonio que anima. ¿Cuántos saben que el testimonio forma parte del plan de Dios? Todo cristiano debe tener un testimonio. Todo cristiano debe tener un testimonio por la infinita bondad y misericordia que el Señor ha mostrado. Somos el resultado de la misericordia y de la gracia de Dios, mis amados hermanos. Nuestra boca debe tener una continua alabanza por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Debe tener una continua alabanza por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Ninguno merece la salvación y mucho menos tener el privilegio y la bendición de servir solo por la gracia y la misericordia del Señor. No tenemos realmente, mis amados hermanos, razones para ser salvos, ni tampoco para tener el privilegio de servir, ni la bendición que eso representa. No tenemos, mis amados hermanos, pero solo por la gracia y la misericordia del Señor en nuestra vida es que hoy podemos estar donde estamos. Y es parte de lo que Pablo trata de decirle a Timoteo.
Es parte de lo que Pablo trata de decirnos a nosotros como iglesia. Nosotros estamos donde estamos por la pura gracia y misericordia del Señor en nuestra vida. Un buen testimonio, mis amados hermanos, anima a dar gloria a Dios e inspira a confiar en el Señor. Ese es el propósito. Anima a confiar en el Señor e inspira a otros, mis amados hermanos, a confiar en Dios. Ahora, Pablo cuenta quién era. Parte de lo que leímos tiene que ver con que Pablo cuenta quién era en el pasado y lo que ahora es en el Señor. Nada se debía a él, sino a la pura gracia y bondad de nuestro Dios. Pablo entra, mis amados hermanos, en estos versículos del capítulo 1, en una doxología y en una exaltación y una glorificación a nuestro Dios. ¿Puede usted glorificar a Dios? ¿Ha estado usted en esos momentos en que comienza a alabar a Dios cuando se acuerda de la gran misericordia que Él ha tenido con usted? Y de cómo Él lo ha perdonado, lo ha salvado, lo ha librado, cómo Dios le ha guardado y le ha cuidado durante su vida cristiana. Bueno, Pablo entra en esta explicación a Timoteo, comienza a relatarle, a mostrarle lo que él era, lo que Dios hizo, y comienza a entrar en una glorificación a nuestro Dios, en alabanza, al recordar quién era antes y lo que ahora es hoy. Porque una cosa es lo que fuimos, amén, y eso es lo que el mundo no entiende. El mundo quiere vivir toda su vida señalando lo que fuimos antes. Pero Dios nos recuerda por medio de Pablo que lo importante es lo que somos hoy, amén, en lo que Dios nos ha convertido. No puede, la Biblia muestra que Pablo no puede dejar de admirar la magnífica gracia de Dios. En algunos momentos en los cuales nos quedamos sin alabanza o adoración, debemos recordar lo perdidos y miserables que éramos sin Cristo, viviendo una vida de miseria espiritual, de insatisfacciones, y cómo la gracia del Señor llegó para cambiar nuestras realidades, transformando nuestro ser y poniendo sentido a nuestra vida. Y mejor aún, mis amados hermanos, dándonos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ese es un motivo por lo cual usted debe siempre estar eternamente agradecido y alabar al Señor, glorificar a Dios por su salvación. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es alabar al Señor por el privilegio de estar en el ministerio. ¿Cuántos saben que es una bendición servir a Dios? Es un privilegio. No importa en qué sirva el Señor, en cualquier área es un privilegio. En cualquier área en la que usted pueda servir al Señor es un privilegio. Es una bendición que lamentablemente no se está valorando, que no se está disfrutando, que no se está aprovechando, porque tampoco podemos hacer la obra del Señor indolentemente. Maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente, dice el Señor. Dios no se agrada de un trabajo mal hecho. Dios no se agrada de una cosa que hagamos por compromiso. Dios no se agrada de una cosa que hagamos con hipocresía. Él quiere que sirvamos con alegría, de corazón, con entendimiento, con amor, con entrega, con pasión, con esmero, con ahínco, con sacrificio, así como usted trabaja para sí mismo. El que trabaja para otro a veces ignora, ¿verdad?, lo que está haciendo. Y no ve la hora de salida. Hace todo malamente, especialmente en el día de hoy. Pero cuando alguien tiene algo propio, así sea un chucito, ¿verdad? Él se esfuerza por ir temprano al centro, comprar su mercancía, surtir su carrito, trata de ponerlo bello, bonito, y se esfuerza por irse, no a la hora que quiere, sino cuando corresponde irse, y hace todo con esmero. De igual manera, Dios quiere que nosotros entendamos el ministerio desde la perspectiva que es. Es una bendición. Es un privilegio, es una honra, es una cosa maravillosa que el Señor nos permite hacer. Nos da la oportunidad, a pesar de lo que hemos sido y de lo que fuimos, de estar ahora en un lugar en el cual podamos servir y glorificar su santo nombre. Ahora, ¿cuánto no hay que ven el ministerio como una carga? Que ven lo que tienen que hacer dentro de la iglesia como una cosa que se convierte, en vez de ser una bendición, en una carga y en un problema. Y dicen, ¿por qué tengo yo que estar llevándome esta carga o esta dificultad? Y que reniegan de la dicha gracia que el Señor les concede. Es una honra, mis amados hermanos, muy grande, de que a pesar de quienes fuimos, hoy podamos servir al Señor. Nuestro Dios es un Dios de misericordias y de nuevas oportunidades. Dígame usted, ¿merece estar donde está?
¿Merecemos estar donde estamos? No merecemos, mis amados hermanos. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de nuevas oportunidades. Y debemos estar agradecidos porque tenemos una nueva oportunidad en Cristo. Dios nos ha dado una nueva vida, mis amados hermanos. Nos ha dado un nuevo comenzar, un nuevo empezar. Nos ha hecho un borrón y una cuenta nueva. Ya saben ustedes que nadie hace eso. Porque el mundo hasta dice te perdoné, pero acuérdate de que tú me debías. El banco nunca hace borrón y cuenta nueva. Nunca. Pero Cristo, amén, nos ha dado una nueva oportunidad. Nuestro pasado no puede oscurecer nuestro presente en Cristo Jesús. Lo que hayamos vivido, lo que hayamos hecho, no puede oscurecer nuestro presente en Cristo Jesús. Nosotros nunca deberíamos sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizado por Dios. Para nada en lo absoluto, mis amados hermanos. Pablo alaba al Señor por la misericordia y el privilegio concedido a su persona. En Cristo tenemos la bendición de convertirnos en sus instrumentos y ser parte de su obra aquí en la tierra. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Debemos estar agradecidos del Señor por darnos la oportunidad de servirle por su gracia y amor. Dios perdonó a Pablo, mis amados hermanos. A veces ustedes ven al apóstol Pablo como, ay, Pablo. Y es cierto que Pablo se convirtió en un instrumento del Señor, pero Pablo usa estos textos para mostrarnos quién fue y lo que ahora es. Pablo usa estos textos para mostrarnos a nosotros que el Señor, mis amados hermanos, es muy misericordioso. Nos muestra estos textos para recordarnos que no tenemos razón alguna para jactarnos absolutamente de nada. Que no hay razón para que el ego y el orgullo se nos suban a la cabeza. Que no hay razón para creernos que somos mejores. Para nada en lo absoluto. Él usa eso, mis amados hermanos. Dios perdonó a Pablo y lo usó poderosamente para su reino. No importa cuán avergonzados estemos por nuestro pasado, Dios puede perdonarte y también puede usarte. Esa es su voluntad, mis amados hermanos. Él quiere usarte. Y Él dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha fortalecido, me ha dado nueva fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. En la Reina Valera dice, gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, cualquiera si lee ese texto nada más dice, es que yo me lo merecía, ¿verdad? Pareciera como que si Pablo estuviera tratando de decir, Él me puso porque yo soy fiel en el ministerio, Él me puso porque yo me merecía eso. Pero realmente no es así, mis amados hermanos. Doy gracias al que me fortaleció. Timoteo, estoy tan agradecido de Dios, hijo. Estoy tan agradecido con Él que no tengo forma de expresarle mi gratitud. Solamente entregarle mi vida plena, 24 horas al día, por los 365 días del año, por todo lo que me queda de vida. Es la única forma en que yo puedo, de una manera, demostrarle al Señor cuán agradecido estoy. Él comienza a decir, estoy agradecido a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es lo que Él dice. El Señor me ha dado la fuerza y capacitado para la tarea en la que me ha puesto. Lo alabo y no me cansaré. Estoy tan agradecido, Timoteo, por la oportunidad que me ha dado el Señor al ponerme y tenerme por fiel para el ministerio. Yo reconozco, dice Pablo, yo reconozco que esto es demasiado porque yo sé quién era y sé también lo que había hecho. Y si hoy estoy aquí, y si hoy estoy haciendo esto, Timoteo, es por la gracia de Dios. Definitivamente no debe caber duda, mis amados hermanos, en ningún hombre de Dios, en ningún siervo de Dios y en ningún creyente de que la salvación es por medio de la fe. De que la salvación es por medio de la fe y no por obra para que nadie se gloríe. Porque si fuese por obra, Pablo no tenía de qué gloriarse delante de Dios. ¿De qué se iba a gloriar? ¿De perseguir la iglesia? ¿De qué se iba a gloriar? ¿De blasfemar el nombre del Señor? ¿De qué se iba a gloriar? No había razones para gloriarse. Entonces él dice, doy gracias al Señor por permitirme servirle, aunque yo antes había sido, y dice el versículo 13 lo que había sido, ¿verdad? ¿Qué dice que había sido? Un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia,
en incredulidad. Entonces Pablo nos demuestra que el que sirvamos a Dios o el que Dios nos llame al ministerio o el que estemos en Cristo no se debe en realidad en sí a que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Es que si yo no lo hago o si yo no estoy, esto no funciona porque yo soy el que tengo, yo soy el que puedo. No, mis amados hermanos. Ni usted ni yo, mis amados hermanos, somos algo. No se trata de nosotros, sino del Señor en nosotros. Amén. De su gracia y de su misericordia. Entonces no quede duda, mis amados hermanos. Pablo dice en el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo. Ya usted sabe lo que es blasfemar el nombre del Señor. Yo blasfemaba el nombre de Jesucristo. Yo maldecía el nombre de Cristo. Yo no reconocía a Jesucristo como lo que era. Yo más bien blasfemaba ese nombre. Era un perseguidor, un injuriador. La palabra perseguidor tiene que ver mucho con lo que dice el libro de los Hechos, con lo que dice Gálatas. Yo, dice Pablo, era en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Yo era un hombre que perseguía a la iglesia e injuriador. Si algo merecía, dice Pablo, era la ira de Dios, su destrucción, porque yo blasfemé su nombre. Eso es lo que yo merezco. Ahora, ¿cuántos pueden darse cuenta de la humildad del apóstol Pablo? Para nada en lo absoluto de la humildad de los apóstoles nuevos, ¿no? Según Pablo, él reconoce que no merece nada. Según los nuevos apóstoles, merecen de todo. Ellos merecen la mejor cama, merecen el mejor hotel, merecen el mejor carro, merecen el mejor auto, merecen el mejor restaurante, merecen todo lo mejor porque yo soy fulanito de tal. Y Pablo dice, yo no merezco absolutamente nada. Yo soy como un abortivo, como el último, indigno de que me llamen como me llaman o de hacer lo que hago. En pocas palabras, un creyente realmente, mis amados hermanos, llamado por el Señor, un verdadero siervo, tiene que reconocer lo que realmente es. Y tal vez usted no persiguió a la iglesia. Tal vez usted puede decir, yo no perseguí cristianos, yo no maté cristianos. Tal vez usted puede decir, yo nunca blasfemé. Pero somos pecadores, mis amados hermanos. ¿No blasfemábamos el nombre del Señor? Claro que sí. Por cualquier cosa maldecíamos. Usábamos el nombre de Dios en vano. Nosotros también somos pecadores. Pablo dice, yo blasfemaba su nombre, yo menospreciaba su santidad, yo perseguía a su iglesia, fui un insolente y un violento y un sádico contra sus hijos. Fui un insolente y violento y sádico contra sus hijos. Fui un testigo de la muerte de Esteban. ¿Sabía usted eso? No solamente fui el testigo de la muerte de Esteban, yo consentía su muerte, yo la aprobaba. Yo era el que buscaba las cartas por las autoridades, por la ley, para emprender una misión a cazar cristianos. Por el puro placer y deseo de verlos sufrir. Yo era ese, dice Pablo. Yo consentía su muerte. Yo pedía las cartas para perseguirlos, para torturarlos, y los obligaba, después que los agarraba, a blasfemar el nombre de Jesús. Pablo era una especie de talibán, mis amados hermanos. Eso era lo que era el apóstol Pablo. Es lo que él mismo relata, lo que él mismo confiesa. Por todo eso, dice Pablo, yo merecía la condenación eterna, pero bendito y alabado sea Dios, Timoteo. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y aquí hay una gran verdad que Pablo quiere resaltar, mis amados hermanos. Recibí todo lo contrario a lo que merecía. Fui recibido con misericordia porque actué en ignorancia, en incredulidad. Y a pesar de eso, dice la Escritura, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ustedes saben que nosotros hablamos de la gracia de Dios, hablamos de la misericordia de Dios y hemos conceptualizado todos los términos y todo lo que tiene que ver con Dios. Decimos, la gracia de Dios es esto. Pero sabe, nosotros no podemos en un texto, no podemos en unas páginas describir la magnitud y la grandeza de la gracia de Dios. Porque en nuestra mente humana tenemos una idea de lo que es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es un vasto mar que como seres humanos finitos, limitados, no podemos comprender. Si lo único que podemos hacer es caer asombrados ante su gracia.
Señor, gracias, Padre. No entiendo la magnitud de tus misericordias. No entiendo la magnitud de tu gracia, de tu bondad, de tu generosidad. Aún siendo cristianos, muchas veces nos resentimos con Dios por las misericordias que Dios tiene con otros. A veces no comprendemos cómo Dios puede tener misericordia de gente tan mala, de gente tan perversa. Y lo que decimos, y algunos cristianos he escuchado decir, aquí tenemos que matarlos a todos para que se acabe todo esto. Yo digo, ¿cómo? Yo entiendo que haya frustración por la maldad del ser humano. Pero todo eso, mis amados hermanos, lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos evidenciado, en gran parte muchos estuvimos de ese lado. ¿Y qué si Dios hubiese hecho eso que nosotros estamos pidiendo ahora antes de nosotros arrepentirnos? ¿Verdad que no? Porque el que tiene un hijo en la delincuencia piensa diferente a uno que no tiene hijos en la delincuencia. El que tiene un hijo en la delincuencia todos los días dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Ayúdalo, Señor. Ten misericordia, que no lo vayan a matar en un ajusticiamiento, que no vaya a caer en las manos. Señor, ten misericordia porque es su hijo y porque le duele. El que no tiene hijos en la delincuencia dice, eso le pasó porque se los merecía. Pero ¿sabe? Alguien puede que no tenga un hijo en la delincuencia, pero lo tiene en la droga. Alguien puede que no tenga un hijo en la droga, pero lo tiene en la homosexualidad. Alguien puede que no tenga un hijo en eso, pero lo tiene en otro mundo, porque el diablo ha hecho un montón de cosas para mantener distraídos a los hombres. Pero la Biblia, mis amados hermanos, nos revela, el apóstol Pablo usa este capítulo y especialmente estos textos para revelarnos la grandeza de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Y sabe lo más extraordinario de todo esto? Es que Pablo dice, yo soy un ejemplo de la inmensa gracia y misericordia de Dios. Y si Dios tuvo misericordia de mí, y si Dios pudo cambiarme a mí, que era perverso, blasfemo, perseguidor, insolente, entonces créanme que ustedes tienen esperanzas. Créanme que hay oportunidades para ustedes. Créanme que Dios también puede transformar sus vidas. Lo hice en incredulidad, dice Pablo. Y aunque lo hizo en incredulidad, eso no lo hace menos culpable que el creyente que peca conscientemente. Porque una cosa es pecar por ignorancia, por desconocimiento, pero ¿qué hay de los que pecan conscientemente? Aún conociendo la palabra y conociendo la verdad. Aún asistiendo a la iglesia. Aún participando dentro de la iglesia. Y aún algunos siendo miembros, y no solamente miembros, sino líderes dentro de la iglesia. Porque las cosas como son, mis amados hermanos. Dios tiene que tratar con la hipocresía, con la soberbia, con la arrogancia que hay dentro de su iglesia. Y todos tenemos que reconocer, como el apóstol Pablo, nuestra verdadera condición delante de Dios. No podemos escondernos, mis amados hermanos, detrás de títulos, detrás de nombres, detrás de denominaciones, detrás de liderazgo, detrás de ministerio. No, las cosas como son. Pablo reconoce su condición, lo que fue, lo que era, pero ahora nos habla con la intención de mostrarnos que hay un Dios grande en perdonar. Un Dios grande en misericordia, un Dios que cambia, un Dios que transforma y un Dios que no solamente cambia y transforma, sino que puede usarnos después de todo eso. Su gracia es más grande, mis amados hermanos. No hay pecado que su gracia no puede cubrir, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. Yo les estoy tratando de decir por encima lo que yo era, lo que yo hice, en donde yo caminé, en donde yo anduve, y aún así la gracia de Dios fue suficiente. Su gracia es abundante, su bondad y misericordia fueron mayores que mi pecado. Ahora eso yo no lo puedo comprender, mis amados hermanos. ¿Cómo Dios, siendo santo, siendo puro, siendo tan grande, siendo tan poderoso, a la misma vez tiene tanta misericordia, tanta bondad, tanta paciencia? No lo puedo entender, pero ese es Dios. Su bondad, dice Pablo, y su misericordia fueron mayores que mi pecado. No importa quién sea, o qué hayas hecho, o qué estés haciendo, Dios puede perdonarte y limpiarte de tu pecado y lavarte de tu maldad. Esa es mi realidad. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo he experimentado, dice el apóstol Pablo. Dios puede perdonarte, puede limpiarte. Esa es mi experiencia. Su gracia fue más abundante. Otra traducción dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Esa es la acción de gracia de Pablo, imagínense, mis amados hermanos. Doy gracias al que me fortaleció.
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, encuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ok, esa es la acción de gracia de Pablo. Esa es la manera de introducir Pablo a lo que le quiere decir a Timoteo. Ahora, todo esto es maravilloso, pero no se queda todo allí. No, Pablo pasa ahora a declarar la gran verdad de los siglos, mis amados hermanos. ¿Cuál es la gran verdad de los siglos? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la gran verdad de los siglos. Cristo Jesús vino al mundo. Palabra fiel, palabra verdadera y digna de ser recibida por todos. Creyentes y no creyentes. Digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo. Este es el propósito de su venida. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino para venir a ayudar a los que ya eran buenos. Él no vino para venir a ayudar a los que se creen justos. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, el número uno. En grado de pecador, yo creo que no hay nadie que me supere, dice Pablo. Ahora, ¿cuánta humildad? Y qué claro tenía Pablo el panorama. La pregunta es, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Qué pensamos de nosotros? ¿Nos creemos especiales? Lo único especial que hay en nosotros es la gracia de Dios. Es lo único. La Nueva Traducción Viviente dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dice el apóstol Pablo. Yo soy el gran ejemplo de la inmensidad de la gracia del Señor. Yo, Pablo, soy el vivo ejemplo de que la bondad del Señor es grande y de que Él es amplio en perdonar. Y por eso les puedo asegurar que lo que les digo es verdadero y digno de confiar. Pueden confiar en lo que Dios dice y en lo que Dios hace. Ahora, este es un mensaje, mis amados hermanos, que como iglesia no podemos dejar de proclamar. Este es un mensaje que no podemos dejar de decir. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y no solamente para salvarles, sino también para usarles. Timoteo, Dios me usó a mí a pesar de lo que yo fui. Y Dios está usándote a ti. Y anímate, Timoteo. Timoteo era un líder joven. Era un hombre en medio de serpientes y de lobos. Era un joven que había sido llamado por Dios y estaba ejecutando una tarea en la iglesia de Éfeso. Estaba batallando contra hombres que estaban llenando la iglesia de mentiras, de herejías, llenando a la iglesia de confusión, llenando a la iglesia de división. Y él estaba allí para poner en orden las cosas, para hablar, para predicar, para enseñar y para contrarrestar, para confrontar el engaño, la mentira y el error. Y ya ustedes saben lo difícil que es eso, ¿no? Y especialmente cuando tal vez los que están en eso tienen doblada la edad hacia Timoteo. Pero tenía que hacerlo, esa era su tarea. Tenía que seguir proclamando el mensaje. Dios nos salva de nuestro pecado, mis amados hermanos. Nos transforma con su poder y luego nos usa para llevar el mensaje de su gracia que limpia y restaura y salva a los pecadores. Dios no nos salvó solamente para que nos quedemos, ay, qué bueno, Dios me salvó. Ahora tenemos que salir a llevar ese mismo mensaje que nos ha salvado a nosotros, porque esa noticia la necesitan escuchar otros que estaban igual o peor que nosotros. Pero tenemos que proclamarla, de que salva a los pecadores. Ahora, ¿cuánta verdad no hay expresada en estos textos? Hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el pecador. Esta es la buena noticia del Evangelio que proclamó Cristo Jesús. La Biblia dice en Mateo 9:13, por boca de Jesús, Él dice lo siguiente: id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino Jesús? A llamar a pecadores al arrepentimiento. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. A pecadores al arrepentimiento. Ese es mi propósito, dice la Escritura. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que el mundo desprecia, lo que el mundo desecha, lo que nadie quiere tener cerca. Los seres humanos, mis amados hermanos, somos elitistas, clasistas, racistas. Nos dividimos por bandos, nos hacemos barreras. Nosotros mismos, aún muchas veces, vemos con desprecios a otros por el simple hecho de que no están en la misma condición o en la misma capacidad que muchos de nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso no puede existir un cristiano, mis amados hermanos, egocéntrico, un cristiano egoísta. No puede existir un cristiano jactancioso, vanidoso, o no puede existir un cristiano que no quiera mezclarse con el vulgo, con el común, con el que está quizás en condiciones totalmente diferentes. Porque si algo caracterizó a Jesús fue que Él vino a buscar y a salvar lo desechado de la sociedad. Por lo tanto, yo como cristiano no puedo estar en la misma actitud de la gente que no conoce a Cristo, de que no querer tener nada que ver con los que están en pecado o en maldad o en vicio o en droga o en cuestiones diferentes. Porque ¿a qué vino Jesús? Jesús nos dijo, tráiganme todos los que no tienen delitos. Invítenme a todos los que son bien educados, bien cultos y que no tienen para nada en lo absoluto ningún crimen en su vida. Eso no fue lo que dijo. Prostitutas, bebedores, estafadores, tanto así que decían, este come y bebe con pecadores. Pero ese era el trabajo de Jesús, a eso vino. A eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que está perdido. Para esto vino el Señor. La paradoja del Evangelio es que lo que el mundo desecha, lo que todo el mundo odia y desecha, es lo que Dios vino a buscar y a salvar. Ese es el mensaje. Eso es lo que Dios vino a buscar. Él quiere que sepas que hay esperanza para ti. Él quiere que sepas que aunque nadie da un peso partido por la mitad por ti, Él puede levantarte y restaurarte y hacerte una nueva criatura. Él vino a salvar a los pecadores. Esta es la verdad de los siglos. Esta es la verdad que millones hemos conocido y hemos experimentado a lo largo de la historia. Porque muchos Pablos han existido a lo largo de la historia. Muchos Pedros, muchos Zaqueos, muchos Mateos han existido a lo largo de la historia. Pero la gran verdad de los siglos es esta, mis amados hermanos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Usted pudiera decir conmigo, Cristo Jesús vino al mundo para salvarme a mí pecador, para salvarme y sacarme de mi miseria espiritual, para sacarme de mi pecado, de ese camino que nos lleva rumbo a la muerte. Como dice la Biblia, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ahora, millones han experimentado a lo largo de la historia cómo el poder transformador del Señor ha cambiado su vida para siempre. Por eso todos nosotros somos un testimonio viviente y andante de lo que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor ha hecho cosas extraordinarias y gloriosas que si no fuera por el Señor, si no hubiese sido por su misericordia y su gracia, ¿quién sabe, mis amados hermanos, si estuviéramos hoy contándolo? ¿Quién sabe si realmente estuviéramos en el día de hoy como estamos? Ha cambiado su vida para siempre. Pero no solamente ha cambiado la vida de millones para siempre, ni la suya ni la mía, sino que también puede cambiar la de cualquier otro, mis amados hermanos, que escuche esta noticia. Puede cambiar la de cualquier otro que escuche esta noticia. Pero por esto, dice la Biblia en el verso 16, fui recibido a misericordia. Y aquí está el propósito por el cual Pablo cuenta su testimonio. Contar un testimonio no es contar un testimonio para dársela. Contar un testimonio tiene un propósito, es mostrarle a las otras personas que Dios cambia, transforma y quiere también hacerlo contigo. Pablo dice, para esto yo fui recibido a misericordia. Este es el propósito, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, Dios me usó a mí como un ejemplo de su gracia.
Dios me usó a mí como un ejemplo de cómo puede transformar a un asesino. Dios me usó a mí como ejemplo de cómo puede transformar a un religioso empedernido. Dios me usó a mí para que ustedes puedan ver que Dios puede cambiar y transformar a cualquier persona, a cualquier ser humano, sin importar su condición, la bajeza en la que se encuentre. Él puede transformarlo porque su gracia y su poder es mayor. Yo soy el ejemplo, dice Pablo. Así que nadie me venga con cuento de que no, ese hombre es muy difícil. No, esa mujer es tremenda. Usted no sabe, hermano. Usted no la conoce. Usted no sabe cómo es él, cómo es ella. Así le gustan a Dios. Difíciles, amén. Para hacer lo que más nadie puede hacer. Por eso Él es Dios, amén. Porque Él cambia al Saulo de Tarso, amén. Cambia a ese Saulo de Tarso. Él no solamente cambia a Saulo, Él cambia a los ambiciosos. Él cambia a los que están pendientes de la corrupción. Cambia a los saqueos, cambia a los mateos, a los recaudadores de impuestos. Él transforma a las prostitutas, mis amados hermanos. Él transforma, mis amados hermanos, a los corazones egoístas. Ese es el Dios que nosotros creemos y ese es el Dios que debemos predicar. Y Pablo dice, yo soy el ejemplo más claro. Yo soy el ejemplo de que Dios puede hacer algo en tu vida. Si Dios lo hizo conmigo, con toda seguridad lo puede hacer contigo también. Él lo puede hacer. Si alguien era malo, ese era yo, dice Pablo. Si alguien era blasfemo, ese era yo. Si alguien fue un asesino, ese era yo. Yo violé todos los mandamientos. Ahora imagínense. Si mataba, perseguía y consentía la muerte, ¿en qué se convertía? En un asesino. No solamente era un asesino, blasfemaba el primer mandamiento, que era honrar a Dios, amar al Señor. No solamente eso, violaba el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. No solamente eso, mis amados hermanos. Violé todos los mandamientos, estaba perdido y rumbo al infierno. Yo soy un ejemplo de la misericordia y la bondad del Señor. Y soy el ejemplo que Dios usó para mostrarte a ti su misericordia y disposición a perdonarte, a perdonar. Por tanto, no me queda más que exaltar al Señor Jesucristo por lo que ha hecho en mi vida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La exaltación, la glorificación, la alabanza que sale de la boca de un ministro transformado por el poder del Señor. Es lo que Pablo dice. Ahora, todo eso es una introducción para lo que él quiere decirle a Timoteo. Pablo llama a Timoteo, mis amados hermanos, a permanecer fiel a estas verdades, a permanecer fiel a esto que el Señor Jesucristo vino a hacer, a permanecer fiel a la verdad. La fidelidad es algo que se espera, mis amados hermanos, de los servidores de Dios. Dios espera de sus administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios espera de cada creyente que sea hallado fiel. Y Dios espera de los que lo sirven a Él que sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? En el compromiso. En el compromiso de proclamar su evangelio, tal cual como nos fue dado. Una fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. No hay dos evangelios, no hay tres evangelios. No hay como el evangelio de ahora debe ser diferente al de antes. El evangelio siempre ha sido el mismo. Y debe seguir siendo el mismo. Aunque otros prediquen otro evangelio. Aún dice Pablo, si un ángel viniere del cielo y os anunciara otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Ese evangelio no puede ser considerado. Y si nosotros mismos, después de haberle predicado este evangelio, le llegamos con un cuento diferente, ni a nosotros ni a los ángeles le deben creer. Así de serio es el contenido y el mensaje que la iglesia debe mantener y que la iglesia debe dar. Entonces se espera de usted y se espera de mí como siervos del Señor fidelidad, mis amados hermanos. En pocas palabras, Pablo le dice a Timoteo, no dejes de proclamar la verdad. Este mandamiento en el verso 18, hijo Timoteo, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia.
La milicia. ¿Qué hace la milicia, mis amados hermanos? En el ejército, ¿qué es la milicia? Son los que están al frente, ¿verdad? Son los que están en la batalla. Nosotros, mis amados hermanos, somos llamados a batallar por la fe, a mantenernos firmes en medio de la batalla. ¿Y cuál es la batalla que enfrenta la iglesia en el día de hoy? La batalla del relativismo, la batalla de las medias verdades, la batalla en la cual queremos mundanalizar la iglesia, la batalla en la cual ya nosotros estamos en un punto donde la iglesia no enseña la enseñanza y la doctrina fundamental de la santidad. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorarte? Dice el Salmo. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Pero entonces llegamos nosotros, los maestros, los pastores, los líderes, y decimos, no, a Dios no le importa la santidad, a Dios le importa tu corazón. Vive como quiera, haz lo que quiera. Dios solamente le importa que Él ve tu corazoncito. Mi corazoncito, cuando no quiere vivir en santidad, está lleno de oscuridad, de tinieblas, de carnalidad, de vicio y de cuanta cosa usted se pueda imaginar. Pero un corazón del buen tesoro, dice la Biblia, el hombre saca cosas buenas. El buen hombre saca de su corazón buenas cosas. Si mi corazón está bien, entonces mi vida debe estar bien. Porque lo que hay en nuestro exterior, en nuestra vida física, lo que reflejamos es de lo que está lleno nuestro corazón. La Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Lamentablemente, mis amados hermanos, no existe tal cosa como que Dios ve el corazón, no importa cómo viva. Sí, a Él le interesa cómo vive. Y si tú realmente tienes un corazón y si tú realmente amas al Señor, entonces tu vida lo va a reflejar. Pero tenemos un montón de gente engañada, viviendo como les da la gana, haciendo lo que quieren, visitando y frecuentando lugares donde un cristiano no debería estar. Y vienen el domingo y levantan sus manitos y gloria al Señor y se sienten bien. Porque le están introduciendo una mentira y un engaño que se llama una antigua herejía, antinomianismo, que significa antiley, que es lo mismo que en el capítulo 3 atacaba a los gnósticos, que tenían dos posturas muy centradas. Una era el extremo de querer hacer a los creyentes regresar a la obra, y la otra era el libertinaje, en el cual no importa lo que haga con tu cuerpo, porque Dios es espíritu. A Dios no le importa cómo vivas. Bueno, tal vez la gente no sabe que ese es lo mismo veneno de hace un montón de años, pero que está presente en la iglesia del día de hoy. No importa, Dios ve tu corazón. Viernes, sábado y domingo vives como cualquier mundano promedio, común, y el domingo vienes y no pasa nada. Dios ve tu corazón. Ven a buscar tu bendición el domingo, ven a alabar al Señor, pero hay cosas que Dios no acepta, mis amados hermanos. Dios no acepta cualquier tipo de alabanza ni cualquier tipo de adoración. Usted no compra a Dios, mis amados hermanos. Usted no puede engañar a Dios. Usted no puede venir a prenderle incienso a Dios y a que suba un aroma gratificante a Dios cuando su vida es un asco. Cuando su vida está llena de un montón de situaciones que van en contra de lo que Dios dice. Bueno, Timoteo, ponte las pilas, ponte firme y mantente en la palabra. Pelea la buena batalla. ¿Por qué la buena batalla, Timoteo? Porque va a haber gente que te va a hacer la vida imposible. Se van a levantar contra ti. Se van a oponer a ti. Porque a la gente no le gusta, Timoteo, que le digamos la verdad. A la gente le encanta alguien que le diga lo que quieren escuchar. Pero usted es bueno con todos mientras usted los complazca a todos. El día que usted deje de complacer a la gente, ese día, entonces usted es su enemigo. Y mucha gente, Timoteo, está detrás de otras cosas menos de la gloria de Dios. Entonces, Timoteo, mantente firme. El mandamiento de Timoteo, o que Pablo le da a Timoteo, te encargo, como dice en la Reina Valera, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. La palabra griega para mandamiento es parangelia. Es la misma utilizada en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 3. Y es un término militar que se refiere a una orden de un oficial de mando. Por supuesto, la orden de oficial de mando viene de parte de Dios. Y Pablo le dice, yo te ordeno, Timoteo, este mandamiento que te doy, mantente firme en el Señor, mantente firme en la fe, en tu confianza en Él, y haz lo que debes hacer, que fue la razón para la cual te enviaron allí. Puede ser que Pablo estuviera diciéndole a Timoteo, sé fiel al Señor,
Sé fiel al Señor y sé también fiel a lo que tu nombre significa. Timoteo significa, o mejor dicho, se compone de dos palabras griegas. Timo, que quiere decir honor, y teos, Dios. Así que Timoteo quiere decir el honor de Dios. Ahora, tremenda responsabilidad, ¿no? Tienes un nombre, Timoteo. Tienes una tarea asignada. Tienes que dar honor a Dios. Tu ministerio debe estar allí para glorificar al Señor. Si nos llamamos cristianos, mis amados hermanos, si nos llamamos ovejas de Cristo, debemos ser fieles a su nombre. Y es lo que Pablo le dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, pelees la buena batalla. En la versión traducción viviente, creo que es un poco más claro para nosotros, porque dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Recuerda lo que el Señor te dijo por medio de la profecía. ¿Y qué le dijo el Señor a Timoteo? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Tú fuiste escogido, Timoteo, designado por el Señor para esta tarea. El Señor te habló y mostró y confirmó que tú eres la persona que Él iba a usar en este lugar. Que no sería fácil, pero que Él te daría la fuerza y la gracia para confrontar todas estas situaciones. Para que la pudieras afrontar con valentía, para que confrontaras a los falsos maestros. Para eso te llamó el Señor, Timoteo. Recuerda lo que el Señor te dijo por medio de la profecía. Para corregir e instruir al pueblo de Dios. Recuerde usted que en aquel tiempo no había la Biblia del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Había el Antiguo Testamento y estaban los hombres de Dios. Y a él, como siervo de Dios, el Señor le administró una palabra por medio de una profecía. Y le dijo a Timoteo lo que iba a enfrentar y lo que tenía que hacer. Así que no te desanimes, le dice Pablo. Recuerda la promesa y lo que el Señor te dijo en esa oportunidad. Es una batalla que estás llamado a luchar y debemos mantener nuestra confianza puesta en el Señor, aunque algunas veces nos veamos solos. ¿No le ha pasado a usted que a veces se ve solo? Y que a veces tendemos a desanimarnos. Somos cristianos, hermanos, pero por eso usted debe entender algo. Somos cristianos, pero somos humanos. Todavía este cuerpo no ha sido transformado en un cuerpo de gloria. Por eso vienen a nuestra mente dudas, temores. Por eso vienen a nuestra mente preocupaciones excesivas. Por eso nuestra mente se llena a veces de temor. Pero bendito sea Dios que por eso Dios tiene su palabra. Amén. Que su palabra conoce lo que hay en nuestro corazón y en nuestra necesidad. Y a veces sin imaginarlo y sin pensarlo, Dios usa personas para fortalecernos y animarnos mediante la palabra del Señor. Lo que Pablo está haciendo es animar a Timoteo. Pero está usando la misma palabra de Dios que le había sido dada a él para que la recordara. Porque a veces necesitamos que alguien nos recuerde lo que ya sabemos. Y tal vez usted sabe que debe ser fiel al Señor. Tal vez usted sabe que debe ser fiel a la palabra del Señor. Y tal vez Dios quiera recordarnos hoy: mantente fiel a mi palabra. Mantente firme y pelea la buena batalla. No te dejes ganar la batalla. No te dejes opacar. Confía en mi palabra. Confía en mi verdad. No necesitamos más nada, mis amados hermanos. No hay nada extra, no hay nada extra bíblico que pueda cumplir la función por la cual Dios nos llamó. El Señor quiere es fidelidad de parte de su iglesia y de parte de su pueblo. Que seamos fieles, fieles no al hombre, fieles al Señor, fiel a su palabra, fiel a lo que Él ha establecido. En el día de hoy hay mucha manipulación, mis amados hermanos. Con el cuento de que Dios me dijo y también en el hecho de la lealtad. Que seamos leales. Hay una manipulación y una distorsión de la fidelidad dentro del cristianismo. Ustedes tienen que ser fiel a mí. Tienen que ser leal a mí. Yo soy el hombre de Dios. Yo soy el siervo de Dios y tienen que ser leal a mí. No. Nosotros tenemos un compromiso de fidelidad en primera instancia al Señor. Y si tú eres fiel a Dios, nosotros somos fieles a ti. Pero si tú te tuerces, si tú te desvías, si tú te descarrilas, si tú no entras en sí y tú sigues haciendo y diciendo todas las cosas que estás haciendo que no tienen sustento en la palabra de Dios, entonces no te podemos seguir fielmente. Porque eso se llama secta. Las sectas son las únicas que siguen fielmente a sus líderes y terminan como los que terminaron en Guyana, suicidándose todos. Terminan como los de Coré, David Coré, en Texas, Waco, Texas, quemados, incendiados, porque estaban siendo fiel al líder. Nosotros no estamos llamados
ser fieles a los hombres, mis amados hermanos. Estamos llamados a ser fiel a Dios. Y estamos comprometidos con los hombres que están comprometidos con el Señor. Timoteo estaba comprometido con Pablo porque Pablo estaba comprometido con Dios. Y Pablo estaba comprometido con Timoteo porque Timoteo estaba comprometido con Dios. Había una lealtad al Señor que los unía. Pero en el día de hoy hay una falsa unidad y una falsa lealtad. Estamos leales y unidos entre nosotros, pero en desacuerdo con Dios. Así no funciona. Jesús dijo, Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Nuestra unidad y nuestra lealtad se debe en primera instancia al Señor y a su palabra. Puede que no nos conozcamos, pero si estás unido al Señor y a su palabra, yo voy a ser fiel contigo y tú conmigo. Porque es lo que la palabra del Señor nos enseña. Batalla la pelea, Timoteo. Se están levantando los herejes, se están levantando los que están confundiendo a la iglesia. Hermanos, hay una falsa idea en nombre del amor que impide muchas veces que nosotros hagamos lo correcto. Ay, no, pero lo más importante es el amor, hermano. Pablo, Timoteo, ustedes están exagerando. ¿Cómo van ustedes a entrar en pleitos y en discusiones por cuestiones doctrinales? Sí, porque lo que usted crea es importante. Y lo que usted cree lo defiende, o lo condena, o lo salva, o lo pierde. Si usted me da una dirección falsa, ¿yo llego a mi destino? Sobre todo aquí en Bogotá, ¿verdad? Uno pregunta dónde queda algo y lo regresan. Y cuando llega allá al sitio dice, no, aquí no es, era allá donde estaba. Entonces imagínese usted como un cristiano recibiendo mala instrucción, mala enseñanza. ¿Cómo puede alguien llegar al cielo con otra información que no sea la de Dios? ¿Cómo puede alguien salvarse por otro medio que no sea Cristo? ¿Cómo puede alguien, mis amados hermanos, creerse algo que no es porque están distorsionando la palabra, están opacando el evangelio y la gente se está creyendo cosas que no son ciertas? Ellos están creyendo que van rumbo al cielo, creyendo que pueden bailar con el diablo y después venir a la casa de Dios. Ellos creen que pueden seguir viviendo como que si Dios no existiera y que Dios lo va a salvar porque Dios ve su corazón. Mentiras. Errores, herejías. Puede que sean con intención o sin intención, pero una herejía es un error que debe ser contrarrestado, mis amados hermanos. ¿Y cómo puede ser contrarrestado? Con la verdad. Entonces Pablo le dice, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Pelea lo que el Señor te ha mandado hacer. Mantén tu confianza puesta en el Señor. Pelea, mis amados hermanos, debe llevarse a cabo manteniendo la fe y la buena conciencia. En pocas palabras, va asociado a la confianza en Dios y a las actitudes y acciones correctas que estamos llevando a cabo. La buena conciencia son tus armas, Timoteo. Una buena conciencia no es solo una conciencia que nos apruebe, sino una que nos aprueba porque estamos haciendo lo correcto. Está conectada con la buena conducta. Ahora, lamentablemente, mis amados hermanos, no se puede decir esto en el día de hoy de manera generalizada. Y yo creo que a veces uno tiene que entender claramente de que no se trata, mis amados hermanos, de lo que a nosotros nos parezca correcto o bueno. Tener una buena conciencia es estar convencido de que estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios, de que estamos haciendo lo que es correcto, de que estamos haciendo lo que Dios quiere realmente que hagamos. Eso es, mis amados hermanos. La palabra conciencia es de origen latino y significa conocer con. La conciencia es el juez interno que da testimonio de nuestras acciones. Es posible que el creyente mantenga una doctrina ortodoxa mientras que vive en pecado oculto y es el camino al naufragio. Cuando usted comienza a abrirle la puerta al pecado, cuando usted deja de hacer, mis amados hermanos, lo que es correcto, de tener su confianza en Dios, cuando usted deja de tener una buena conciencia y no escucha su conciencia, entonces usted comienza a hacer lo que es contrario a la razón, lo que es contrario a la verdad, lo que es contrario al Señor. Y ya sabe usted cómo pasa esto, ¿no? Pecado que no se confiese, del cual no me arrepiento, luego viene otro pecado, luego viene otro pecado, y luego estoy sumergido en el barro, en el seno, como que si no pasa nada, y mi conciencia se cauteriza. Bueno, aunque una persona tenga una doctrina ortodoxa, verdadera, mientras que vive en pecado oculto, este es el camino para el naufragio espiritual. Desechar la conciencia es abrir la puerta al pecado y a Satanás. Una conciencia pura se puede convertir en una conciencia contaminada. A fin de cuentas, llega a ser una conciencia encallecida y sin nada de sensibilidad espiritual. Y a ese peligro nos enfrentamos todos. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mantén una buena conciencia.
Mantén una buena conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Es lo que dice el texto. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y aquí quiero entrar en un detalle importante antes de terminar, y es que usted tiene que entender que las escrituras rigen la vida del cristiano. ¿Qué rige la vida del cristiano? Las escrituras. ¿Y a la iglesia qué debe regirla? Las escrituras, ciertamente. O sea, la iglesia tiene un funcionamiento, un orden y una manera de hacer las cosas. O sea, ninguna iglesia es iglesia porque ellos digan vamos a hacer las cosas así. Toda iglesia neotestamentaria, cristiana, evangélica, protestante, independientemente de la denominación que sea pentecostal, sea bautista, sea libre, todos en teoría y dentro del marco cristiano deben regirse por la palabra de Dios. Ella debe regir nuestras decisiones, nuestras acciones, por qué creemos y por qué no creemos, y por qué esto sí y por qué esto no. No el amor. Escúcheme bien, no el amor. Porque si nosotros ponemos el amor mal interpretado que tenemos en el día de hoy, ¿qué dicen en el día de hoy? El amor es amor, ¿verdad? Dice la gente. El amor, lo importante es el amor, pero el amor no hace nada indebido, dice la Biblia. El amor no busca lo suyo propio. El amor no es fantasioso. El amor nos irrita. El amor nunca deja de ser. Entonces, en nombre del amor, erróneamente interpretando la palabra amor, queremos tener todo tipo de cosas dentro de la iglesia, cuando la Biblia misma define cómo deben funcionar las cosas dentro de la iglesia. En el capítulo 1, verso 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Nosotros estamos siguiendo la carta y una carta no puede desprenderse de lo que está delante ni de lo que viene después, sino que en este mismo capítulo, Pablo le dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Nadie debe enseñar ninguna otra cosa que no sea lo que está en la Biblia. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué se enseña en el día de hoy? ¿Dónde sustentan sus enseñanzas en el día de hoy? Porque la gente puede leer un texto bíblico. La gente está acostumbrada a que abran la Biblia, la lean, pero la Biblia simplemente es usada como una carnada para que la gente crea que es la Biblia, pero después cambian el mensaje, haciendo que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Por lo tanto, mis amados hermanos, por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, nadie debe enseñar otra doctrina que no sea la que tú has aprendido conforme a lo que hemos enseñado. Ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo esto ahora. Y ahora otra vez en el versículo 18, Timoteo, te encargo. Timoteo, te doy estas instrucciones. Timoteo, te responsabilizo. Timoteo, tienes que hacer esto. Tienes que comenzar a trabajar y hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que se espera de un siervo de Dios y lo que se espera de un creyente. Y ahora Pablo pasa a decir algo más fuerte todavía. Dice, la cual naufragando en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Habían dos personajes que se mencionan con nombre aquí, ¿verdad? De los cuales no sabemos mucho, pero según lo que Pablo viene relatando, dice, primero naufragaron en cuanto a la fe. O sea, se perdieron del camino. Naufragaron en cuanto a la fe. Y luego dice, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, tal vez estaban diciendo algunas blasfemias dentro de la iglesia. Tal vez estaban oponiéndose al evangelio que había sido predicado por los apóstoles. Tal vez estaban contradiciendo que Jesús era el Señor. Tal vez estaban contradiciendo de que debíamos vivir de la forma que Dios espera, de manera piadosa. Y como tal, luego de una y dos y tal vez tres amonestaciones, llega un momento en el cual, por amor verdadero, toca disciplinar a las personas. La palabra disciplina no existe en la iglesia del día de hoy. Porque hablar de disciplina, la gente se ofende y dice, ¿qué? ¿Me va a decir cómo debo yo hacer las cosas? Porque este es el problema. Tenemos gente que asiste a la iglesia, ¿verdad? Que dice que es cristiano, pero no se somete a la iglesia. ¿Y qué significa esto? Someterse a la iglesia no significa someterse a una persona en particular. Someterse a la iglesia es someterse a la palabra de Dios. Y nosotros somos la iglesia, no el edificio.
Nosotros como cuerpo somos la iglesia del Señor, que se rige por la palabra del Señor. Y si estamos haciendo las cosas mal, debe haber una corrección. Debe haber una corrección en primera instancia amorosa, ¿sí o no? Con amor. La Biblia dice que debemos corregir las faltas ¿con qué? Con amor. Acercarse al hermano, a la hermana, o al joven, o a la jovencita, decirle, mira, la Biblia dice eso no está bien, en amor, para que sepas. Tratar de hacerlo ver su error, que se dé cuenta y que cambie de dirección. Pero cuando se hace eso, ¿qué sucede? La gente se ofende, ¿verdad? En primera instancia. Luego dice la Biblia, si tú haces eso y no te escuchan, busca testigos. Y luego que hables con los testigos, ¿qué debes hacer? Si no escucha, entonces díselo a la iglesia, a la asamblea. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y pecador. Ese hombre no ha nacido de nuevo. Esa mujer no ha nacido de nuevo y no se ha arrepentido. Y en tal caso de que esté tan endurecido, al estar excomulgado y fuera de la iglesia, él debería entrar en razón y decir, oye, yo he pecado contra Dios. He fallado contra el nombre del Señor y he también fallado contra mis hermanos. Vuelvo a la iglesia humildemente y si la persona confiesa su pecado y viene arrepentido, se restaura y nuevamente comienza su vida como parte de la iglesia. Pero la iglesia, mis amados hermanos, no hace eso. Porque a nosotros nos interesa más que la gente esté contenta. Nos interesa más que la gente está dando. Nos interesa más que la iglesia esté llena. Pero a mí no es que no me agrada la idea de que fuésemos mucho o que crezcamos. Eso sería una bendición muy grande. Pero más que eso, me preocupa tener que entregar cuentas a Dios. Más que eso, me preocupa que usted comience a actuar y a hacer cosas que no son correctas porque le estamos enseñando la palabra de una manera que no es. Me preocupa tener que presentarme delante de Dios y saber todo lo que estuvo mal y que no hice absolutamente nada. Ahora, nosotros no somos dueños de la verdad absoluta porque nunca falta el que sobra, que escucha algo y dice, ¿y quién se cree esta gente, verdad? ¿Y quién se cree ese pastor? ¿Y quién se cree esa congregación? Nosotros no nos creemos nada, mis amados hermanos. Somos pecadores arrepentidos, pecadores salvados por la gracia de Dios, que ahora tenemos una responsabilidad delante de Dios y que Dios nos ha dado su palabra para que vivamos conforme a ella. Entonces dice la Biblia que estos naufragaron en cuanto a la fe. Y luego dice, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Parece que el apóstol Pablo no tenía amor. ¿Cómo no va a tener amor si fue el que describió el capítulo 13 de los Corintios? Pero el amor actúa, mis amados hermanos. El amor no se queda con los brazos cruzados. El amor no se queda mirando el error y en la dirección hacia donde va la persona rumbo al barranco sin hacer nada. El amor tiene que hacer algo. Y el amor, entre esas cosas que hace, es corregir. El amor entre las cosas que hace es instruir. El amor entre las cosas que hace es atacar el pecado, porque el pecado es la enfermedad que necesita ser curada. Y la única forma de curar esa enfermedad es mediante la verdad del evangelio y mediante la palabra. Pero si dejamos de hacer esto, ¿qué va a pasar? Se multiplica el error. Lo que no se corrige a tiempo, mis amados hermanos, se multiplica. Si alguien empieza con una herejía, como Emineo y Alejandro, y comienzan a contradecir la palabra, y comienzan a decir lo que no es, entonces eso se riega como el chisme, ¿verdad? Como la pólvora. Entonces yo digo, pero Emineo piensa así, tal vez Emineo tiene razón. Y entonces confundo a los más incautos, y cuando venimos a ver, es demasiado tarde. Por eso, en la palabra, siempre la herejía debe ser confrontada y debe ser corregida. Alguien puede equivocarse, todos nos hemos equivocado, o hay alguien que pueda decir, yo nunca me he equivocado. Podemos tener una idea sobre algo en la palabra de Dios que no es correcta. Lo que no es correcto es que después de tener evidencias y muestras y ser instruido y ser enseñado por la misma historia y por el presente acerca de lo que la palabra de Dios dice, persistamos en el error. Cuando alguien persiste en el error y no acepta amonestación, no acepta corrección, entonces lamentablemente por la salud y el bienestar de la iglesia, ese hermano tiene que ser expulsado. Sobre todo cuando ha tenido oportunidad de retractarse de su herejía, de su error, pero persiste en ella. Entonces Pablo dice, bueno, Timoteo, tienes una gran tarea. Ese Emineo y Alejandro, de los que Pablo menciona, no tenemos mucha información, más de lo que se dice allí. Pablo aparentemente disciplinó por su desobediencia a Dios en herejía y en conducta, o en ambas. Eso es lo que se entiende que Pablo trata de decir. El error de Emineo se explica en 2 Timoteo 2, 17 al 18. Vamos a ver qué dice. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad
diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea que se tomaba muy en serio las herejías dentro de la iglesia. Y nosotros como congregación no podemos hacer menos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice o enseña. Él debilitó la fe de la gente, enseñando que ya la resurrección había tenido lugar. Y Pablo dice ahora que él los entregó a Satanás, privándolo de la comunión de la iglesia. Esto lo hizo con el propósito de que Himeneo pudiera ver su error y se arrepintiera. El propósito final de este castigo era la corrección. Era la corrección. En la iglesia de hoy es con muy poca frecuencia, muy débil en disciplinar a los cristianos que pecan deliberadamente. La desobediencia deliberada debería ser tratada de inmediato para evitar que toda la congregación se vea afectada. Pero la disciplina se debe aplicar de tal manera que el ofensor vuelva al Señor y que él pueda reincorporarse a la comunión amorosa de la iglesia. La definición de la disciplina incluye fortalecimiento, purificación, entrenamiento, corrección y madurez. Entonces, nosotros debemos ver las cosas como Dios la ve. Y debemos hacer lo que Dios espera que hagamos. Timoteo tenía muchas cosas que resolver en la iglesia de Éfeso. Fuertes. Las batallas espirituales cansan, agotan, espiritual y emocionalmente, y físicamente. Es difícil lidiar con gente, especialmente cuando hay gente rebelde, gente dura, gente maliciosa, malintencionada. Agota, porque no es una lucha contra sangre ni carne, mis amados hermanos. Es una lucha espiritual, pero que necesita ser tratada, que necesita ser tocada. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque mientras más conozca la iglesia la verdad, menos posibilidad hay que el error se esparza. Mientras más espiritual sea una iglesia, menos posibilidades hay que el chisme se esparza, ¿verdad? Porque ¿qué hace una persona madura y espiritualmente cuando está escuchando que están hablando de otro? Dice, no, hermano, así no. Esas cosas sí que no, conmigo no. Yo le aconsejo a mi hermano que déjese de eso y si quiere realmente resolver el problema, si quiere yo lo ayudo, vayamos con la persona y hablemos con él directamente. Entonces, cuando una persona no tiene oídos que se presten para el chisme, ni gente que lo apoye en sus cosas, él deja de hacerlo. Una iglesia que conoce la palabra, que predica la palabra, que enseña la palabra, que le gusta estudiar la palabra, cuando estas cosas aparezcan, ¿qué va a suceder? Van a ser rechazadas. No va a haber por dónde encontrar, por dónde meterse. Ahora, es importante que aclare esto. Hay diferentes denominaciones, diferentes formas de adoración dentro de la iglesia. Me refiero en cuanto a lo musical. Habrán hermanos que solamente tocarán el teclado y ya. Habrán hermanos que ni teclado tocarán. Habrán hermanos que de repente dicen las mujeres de este lado, los hombres de este lado. Habrá iglesias donde realmente el énfasis recae sobre la ropa, qué sé yo. Pero no podemos llamar herejías ni falsos errores a modos de llevar la liturgia y el culto público de cada iglesia. Llamamos herejías y errores y estamos llamados a separarnos de todo aquel que ande desordenadamente, erróneamente, con herejías y con apostasía. Estamos llamados a apartarnos de este tipo de personas. Y si en algún momento nos acercamos es con la finalidad, en el tono correcto, con el respeto correcto, de mostrarle lo que la palabra de Dios dice. De lo contrario, mis amados hermanos, no podemos convivir con el hereje, con el error, diciendo que porque lo amamos y porque somos más buenos que Dios, queremos que ellos estén entre nosotros. Olvídese de eso. No hay nadie que ame más a una persona que Dios. Y no hay nadie que ame más a sus hijos que usted mismo. Y usted tiene que corregir a sus hijos porque los ama. Y si no los corrige, entonces los destruye. Y de la misma manera, el hombre que ama a la iglesia es Dios en primera instancia. Los siervos que Dios ha puesto. Y si aman a la iglesia, tienen que corregir a la iglesia. Con amor, con tacto, con misericordia se corrige el pecado. Pero una cosa es que el pecador se arrepienta y otra cosa es que el pecador persista en su error rebeldemente, obstinadamente y quiera también dañar a otros. Casi siempre eso termina en división. Tristemente, dividiendo la iglesia, termina dañando los corazones de muchas personas, especialmente de los débiles. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, mantén tu buena conciencia,
Mantente en la confianza en Dios. A veces pensamos que la confianza en Dios es, ay, yo confío en Dios porque Dios me va a dar esto. Confianza en Dios es seguir haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Cuando la Biblia dice, mantén tu confianza en Dios, Timoteo, es cree a lo que Dios dijo por medio de la profecía. Cree en lo que las Escrituras dice y persiste en eso. Mantente en eso. Mira, si hay algo que no cambia nunca es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable. Ella nunca cambia. Por lo tanto, mis amados hermanos, sea que estemos nosotros, venga la generación siguiente, si es que el Señor no ha venido, el evangelio tiene que seguir siendo el mismo. Y si ese evangelio cambia, pues no es el evangelio de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros y nos dé sabiduría, mis amados hermanos, para conducirnos. Yo no sé definitivamente lo que el Señor vaya a hacer con nosotros o con esta iglesia en este lugar. Lo único que sé es que, como dijo Pablo, después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero yo no he rehuido anunciarle todo el consejo de Dios. Yo les he dicho todo, dice Pablo. Yo les he comentado todo. Ahora les toca a ustedes poner por obra lo que han aprendido. Pero de que se van a meter los lobos, claro que sí. Y van a venir con un traje que diga el lobo. No, van a llegar como ovejas. Van a llegar bien lindos, bien amables, bien cariñosos y se van a meter encubiertamente, sin presentarse como lo que realmente son. Y luego vienen las herejías. Entonces, ojo pelado, mis amados hermanos. No odiamos a nadie. No nos creemos mejores que nadie, pero sí tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es con Dios y con su palabra. Entonces, la verdad de la verdad es que la verdad divide. Porque solamente hay dos grupos. Los que están en la verdad o los que están en la mentira. Los que están en el error o los que están en el lugar correcto. Pero no existe tal cosa, la mezcla. La verdad purifica. La verdad divide. Josué tuvo que decirle algo al pueblo, que tal vez no fue muy grato para todos, pero dijo, escojan hoy a quién quieren servir. ¿Cómo así? ¿Qué pregunta es esa, Josué? Si a los dioses que sirvieron vuestros padres en el desierto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque no podemos servir a dos señores, dijo Jesús. O amará más al uno o aborrecerá al otro. Siempre el cristiano se va a encontrar de que tiene que estar de un lado. En un lado de la historia. Tiene que estar en un lado, o en la verdad o en el error. Tiene que apoyar lo que Dios dice o lo que el hombre dice. Y no hay tal cosa como neutros. Esos hermanos que dicen, bueno, no, yo no me meto en eso, yo estoy no, si no es porque no ha entendido. Pero un cristiano que tenga comunión con Dios y con su palabra sabe que hay cosas que de plano son desagradables a Dios, que de plano no honran a Dios y que de plano no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahí no puedo estar. Y cuando yo no lo practico, pero estoy dentro de lo que los practican, entonces me hago partícipe de pecado ajeno. Yo no robo, pastor, pero aquí guardan motos robadas. Yo no robo, pero aquí guardan anillos, cadenas. Yo no robo, pero ¿qué culpa tengo yo que ellos vengan para acá? Yo no los puedo echar para afuera, además. Imagínense, ¿cómo les mostraría yo el amor de Dios si les digo que no traigan cosas para acá robadas? Ese es un pensamiento que parece que es Juan Amor, ¿verdad? Ay, qué bueno ese hermano. Pero con todo el dolor del alma, a los hijos, con todo el dolor del alma, hasta los hijos, toca decirle, hijo, hija, te amo. Y yo creo que más nadie en esta tierra puede dar testimonio de eso que tú mismo. Te quiero con toda mi alma, con todo mi ser. Deseo lo mejor para ti. Quiero lo mejor para ti, pero esas cosas no las puedo aceptar aquí. Porque aceptando esas cosas aquí en mi casa, me destruyo espiritualmente a mí mismo y te destruyo a ti. A fin de cuentas tenemos la historia de Elí. Amaba a sus hijos. No quería que sus hijos se le fueran. No quería que sus hijos hicieran no sé qué. Pero ¿qué estaban haciendo sus hijos? Acostándose con las mujeres en el templo, agarrando de lo que iban a presentar delante de Dios para ellos en primera instancia, maltratando al pueblo de Dios que iba allá. Y Elí sabía eso. Pero Elí decía, ay, muchachos, no hagan eso. Eso no está bien. Hagan las cosas bien. Pero ellos seguían haciendo lo mismo. Cuando él tenía autoridad para decirle, no lo van a hacer. Y si lo siguen haciendo, llamo a las autoridades y lastimosamente me tocará echarlos de aquí de una manera que no es la que quiero. Pero la Biblia dice, como amaste más tus hijos que a mí, vino una desgracia muy grande. ¿Cuál fue la desgracia? Igual, mis amados hermanos, complacer a los hijos en lo malo los lleva igual a la ruina. No le sirvió de nada a Elí complacer a sus hijos. Al final terminó
muertos sus hijos en la guerra, el arca del pacto llevada y él esnucado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si amamos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, debemos permanecer en la verdad y hablar la verdad. Cada uno es responsable, por supuesto. Yo no me refiero aquí que tiene que obligarlo a creer. Cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Pero si ellos están en casa y si la gente viene a la casa de Dios, tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Y si no le gusta la voluntad de Dios, pues tiene derecho, tiene libertad para decir, no, bueno, me voy. Bueno, me voy entonces de la casa, mamá, papá. Bueno, hijo, no es lo que quería, no es mi deseo, pero si esa es tu decisión, pues, ¿qué puedo hacer? Y nosotros como padre amamos a nuestros hijos. Y es difícil. Vuelvo y repito, una cosa es hablar de los hijos y otra cosa es cómo enfrentar las cosas. Sobre todo cuando uno como padre cristiano ve a sus hijos viviendo lo que viven. No nos va a doler lo que estamos viendo, pero a veces tenemos que ser firmes, hermano, por el bien de su propia salva. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias a Dios. Y digámosle al Señor que nos ayude como iglesia, como cuerpo de Cristo, a caminar en su verdad. Caminar en su verdad no significa ser una persona sin gracia, no significa ser una persona obstinada, una persona mal hablada, falta de respeto, no. Eso no significa eso, sino que podamos poner en práctica la verdad del Evangelio en amor, con misericordia, con verdad y con justicia. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por este tiempo, por esta hermosa mañana. Gracias por traernos y convocarnos a este lugar para alabarte y para adorarte. Al igual que Pablo, Señor, nosotros también fuimos, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos. Por eso te damos gracias por rescatarnos, Señor, por darnos una nueva vida en Cristo. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes en los tiempos que vivimos, Señor. Padre, habla a nuestro corazón y a nuestras vidas, Señor. Da discernimiento a nuestra mente y a nuestro espíritu, Señor, sobre tu voluntad y sobre tu propósito. Ciertamente, Señor, no hay iglesia perfecta, Señor. Padre amado, porque las iglesias están llenas de seres imperfectos, Señor, que están en construcción, Padre amado, esperando ser transformados en cuerpos de gloria. Pero también es cierto, Señor, que esa no es una excusa, Señor, para no hacer las cosas bien, Señor amado, porque tú nos has dado instrucción por medio de tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a cada uno, como tus hijos, Señor, a conservar y a guardar la verdad, a defender, Señor, tu palabra, Señor, tu verdad, Señor, a proclamarla, a anunciarla, Señor, y a testificar de ella. Señor, queremos pedirte que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Que tú en tu infinita bondad guardes tu iglesia, guardes la vida de cada uno de los que hacen vida aquí, Señor, y bendigas, Padre amado, a los que han de venir, Señor. Padre, que sea que vivamos o sea que muramos, Señor, tengamos presente, Señor, de que tú quieres, Señor, que tu pueblo se mantenga fiel a tu evangelio, a tu palabra, a las escrituras, y que vivamos, Señor, única y exclusivamente, Señor, para complacerte, para hacer tu voluntad. Y haciendo tu voluntad, Señor, tendremos nosotros reposo, gozo y alegría, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora que vamos a nuestras casas, llévanos con paz y con bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.